vamos a decirlo así, vamos a grabar la clase. Prácticamente el tema de hoy viene siendo ese, o sea, la arquitectura. Vamos a compartir esta pequeña pantallita. Vamos a ver si hay todo en mi pantalla. Vamos a ver. Vamos a ponérselo por acá. ¿Cuál es el tema de hoy? Arquitectura, ¿verdad? Se dirá arquitectura. Pero antes de hablar de arquitectura, yo sé que ingeniería de software 1, quizás se le habló de un poquito de diseño, se le habló de la palabra clave, los requerimientos, ¿verdad? Ustedes llegaron a tocar ese tema en ingeniería de software 1, ¿o me equivoco? Los requerimientos. ¿Lo vieron? Requerimientos funcionales, no Sí, señor. funcionales. Sí. Perfecto. Lo que esté innublado con eso, bueno, yo en una de las semanas que viene le voy a, bueno, van a tener una asignación sobre eso, sobre los requerimientos para repasar. ¿Por qué? Porque mire, la clave del éxito de un proyecto está ahí. Si usted hizo mal, le garantizo que va a trabajar gratis. Suele pasar. A veces uno se confía. Mira, esta altura de juego, la verdad, yo trato de que no me pase. Y como quiera, algunas veces, cuando tú ves un proyecto pequeñito, a veces tú no le prestas la importancia y escuchas al cliente lo que supuestamente él quiere. Y si tú te vas a hacer ese proyecto en base a lo que el cliente te dijo y no en base a los requerimientos que tú levantaste, yo te garantizo que tú lo vas a hacer un proyecto de la NASA por $2. Al final le vas a salir perdiendo. Muchos de nosotros no sabemos hacer un costo, un presupuesto, no sabemos qué cobrar. La mayoría de personas no sabe qué cobrar en un proyecto. Entonces, es importante que usted se base siempre en hacer un buen levantamiento de requerimientos. Que aparte de requerimientos, hay una reingeniería de requerimientos. O sea, es un proceso arduo. O sea, el levantamiento de requerimientos no es simplemente yo sentarme con el cliente en una reunión. No, no es eso. A veces un requerimiento dentro de tu planificación te lleva 2 semanas para tú entender el proceso. ¿Por qué? Porque ustedes utilizan un lenguaje de programación, se supone, programación orientada a objetos, donde te da la oportunidad a ti de palpar, de ver cómo interactúan los objetos entre sí en el mundo físico. Es decir, cómo interactúa el cliente. Cuando yo tengo una cuenta por cobrar en esa compañía, cómo desde que llega el cliente, ese flujo, hasta que se va, hasta que yo emito un recibo, cómo lo hace esa persona. Es decir, que con esa persona tú tienes que sentarte, analizarlo, verlo desde el punto de vista del mundo real, para luego plasmarlo en tu código o en tus procesos. O sea, por eso hago hincapié en el tema de requerimientos. También les menciono programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque ustedes utilizan un lenguaje orientado a objetos, pero casi siempre utilizan herramientas funcionales. No aprovechan todo lo que te da la programación orientada a objetos para tú hacer una planificación o un diseño de un proyecto. Por eso acá también en esta materia vamos a ver los etiquetados UML, algunos diagramas de UML, que quizá en Ingeniería de Software 1 ustedes vieron algunos, pero si no lo ven aquí otra vez, si no lo vieron. ¿Por qué? Porque es importante saber trabajar con un UML al momento de yo hacer un diagrama. La mayoría estamos acostumbrados a trabajar al diagrama entre la relación, ya. No, más allá, que todavía me permite verlo, palparlo más con relación al mundo físico para yo cometer menos errores o menos ambigüedades al momento de yo programar, que es bien importante tomar eso en cuenta. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, debemos mencionar la palabra clave. ¿Cuál sería esa palabra clave? El diseño. El diseño del software. ¿Por qué?
Porque el diseño, un buen diseño, me va a garantizar a mí lo que se llama la alta calidad. Esa palabrita, calidad, grábesela. ¿Por qué? Porque cualquiera te puede entregar un software funcionando. El hecho de que tú me guardes una factura, de que tú me emites un recibo, y ese software en ese momento, ¿qué está haciendo? Funcionando. Funciona. Pero usted como ingeniero, usted no puede darse el lujo de que simplemente funcione. Su software debe ser eficiente. Eso es lo que usted quiere. Que su software sea eficiente. Eso es lo que usted quiere lograr. No es lo mismo que funcione a que sea eficiente. Por eso es que usted ve que la mayoría de personas, a veces usted va a una compañía y le piden su número de teléfono, su cédula, y cuando van a hacer una consulta, dura una eternidad. ¿Por qué? Porque al final él te va a hacer la consulta, ¿eh? Te va a traer la información, pero ¿en qué tiempo? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Entonces, ese software está funcionando, pero no está siendo eficiente. Me está creando colas innecesarias. ¿Debido a qué? Debido a un mal diseño. Entonces, muchas veces, antes de usted irse a tirar la primera línea de código, hay un proceso que hay detrás que nosotros, ingenieros informáticos, tendemos a obviar y siempre se le menciona que a la universidad. Se le menciona. O sea, se trata de que cuando tú diseñas, tú te vas a enfocar qué es lo que tú quieres, dónde es la parte importante que tú te quieres concentrar. O sea, debes de analizar todo eso. ¿Por qué? Porque a través del diseño, o sea, prácticamente el diseño es que te va a hacer a ti la traducción de esos requerimientos. Tú tienes los requerimientos, pon así, una lista de requerimientos funcionales, no funcionales, y dentro de los funcionales lo tiene dividido de seguridad, eh, de funcionalidad, o sea, de usuario. Lo mismo pasa con los no funcionales. Pero cuando yo hago ese diseño, que hago ese proceso de diseño, yo hago una traducción de esos requerimientos para yo comenzar a construir un software. O sea, por eso es que yo no debo de saltarme el procedimiento. ¿Por qué? Porque usted va a lograr esto que está acá, alta calidad, que eso es lo que usted quiere, alta calidad. Siempre debe concentrarse en qué, alta calidad. Cualquiera puede hacer que el software funcione. Yo me siento ahora mismo en cualquier lenguaje de programación, busco un programa en YouTube, un video, y fácilmente te entrego un programa de facturación sin saber nada de programar. Seguir paso a paso lo que estaba haciendo la persona de YouTube. Funciona lo que hice. Ahora bien, la pregunta es eficiente. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque cada proyecto es único. Cada proyecto es único. Es decir, que los requerimientos, aunque se parezcan, siempre van a variar. Y es decir, voy a necesitar un diseño para poder traducir lo que quiere dejarme dicho ese diseño. Lo que quiere dejarme dicho. O sea, por eso es que nosotros debemos de poder ver más allá, de poder ver un poquito más allá lo que se quiere. O sea, cuando nosotros hablamos de diseño, muchas veces eh, nos asustamos porque creemos que nos presentamos con unos gráficos, que unos procesamientos de datos, unos ciclos, unos diagramas, diagrama de estado, diagrama de datos. Y sí, son importantes. ¿Por qué? Porque ellos te van a arrojar caso de uso que no lo vea como una pérdida de tiempo, sino cada vez que tú haces eso, tú vas a ir descubriendo requerimientos y la forma de cómo va a interactuar tu sistema.
Por eso es tan importante esos procedimientos. Esos no son pérdida de tiempo. Tú estás logrando que tu sistema se compenetre lo más, o sea, lo más óptimo posible para que no falle prácticamente. O más bien reducir los fallos. O más bien reducir los fallos. Porque cuando hablamos de calidad, ahí entra un sinnúmero, vamos a decirlo así, de atributos que cuando usted habla de ese tema, por así decirlo, usted va a escuchar lo que le va a decir, mira, la funcionalidad de ese software, usted va a tener que saber clasificarla, o sea, para qué van a utilizarlo, la usabilidad, la confiabilidad, el rendimiento. En base a eso es que yo voy a comenzar a trabajar. Entonces, una vez que, que usted hable de ese diseño, que usted lo tenga bien claro, ¿verdad? Entonces usted comienza a hablar de lo que es la arquitectura. Hace una pregunta general. Eh, si usted quiere verlo desde el punto de vista de ingeniería civil, ¿qué viene siendo la arquitectura en sí? ¿Qué me puede decir? ¿Qué usted entiende que es la arquitectura, lo que usted ha escuchado? Cuando dice, un arquitecto, dígame, Romer. Buenas. Bueno, lo que yo entiendo es que es la manera en cómo tú diseñas algún tipo de edificación, ya sea un edificio, una casa o un parqueo, lo que sea. Y cuando tú vas con un arquitecto, él te busca la manera de diseñarte un tipo de plano que, según las especificaciones del cliente, eh, que sea, o sea, el cliente le va diciendo lo que quiere y el arquitecto le va haciendo como un plano para mostrar, preliminar, para mostrárselo al cliente para ver si le gusta. Eso es lo que yo entiendo. Excelente. Anthony, Ok. Desde mi punto de vista, analizando lo que es la arquitectura en sí, es como la manera más eficiente de, como decir así, de organizar las cosas. En el caso del arquitecto, el arquitecto lo que busca es que la infraestructura esté lo mejor diseñada, con la mejor vista y que todo esté, digamos que, acorde a lo que necesitaba el cliente, pero con el mejor diseño posible. excelente. También tengo a Víctor Manuel. Buenas noches. Buenas, Eh, buenas. para mí la arquitectura se trata sobre diseño. En el caso de lo que es la ingeniería civil, se hablaría del diseño acorde a los parámetros que se tiene, ya sea dimensión del solar y también eh, sobre lo que el cliente pide o el cliente quiere que se le haga en ese terreno. Sería el diseño acorde a lo que el cliente quiere que se le haga, adaptarlo al terreno en sí que se tiene. Excelente, excelente. Armando, Buenas noches. buenas Abundando un noches, buenas poco noches. más sobre lo del compañero, para mí es como lo que el cliente te pide y el ingeniero civil lo va adaptando a la manera más efectiva, más eficaz para que el proyecto salga airoso. Por ejemplo, para que la edificación sea confiable y segura. Excelente. Miren, todos tienen razón en cada uno de los puntos que plantean, debido a que, vamos a decirlo así, mencionaban la palabra especificar, organizar, para que todo esté bien integrado. Entonces, yo hago muchas comparaciones de la ingeniería civil con el tema de la ingeniería en informática. ¿Por qué hago tantas comparaciones? Porque la ingeniería civil está muy bien organizada. O sea, la ingeniería civil tiene un protocolo a seguir, no se salta los pasos. Cuando tú tienes un gran proyecto, es difícil que usted vaya a ver un edificio que no tenga un plano, ¿verdad? Muy difícil que no tenga un plano. O sea, hubo un diseño previo, sabían dónde iba la distribución de los baños, dónde iba la cocina, cuántas habitaciones.
Por esa información la sabían antes de comenzar a construir, ¿verdad? Ya la sabían. Hago un estudio de suelo para saber qué material utilizar dependiendo del tipo del suelo, cuántos niveles yo puede soportarme con lo que van a utilizar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, ingenieros en informática? ¿Por qué a veces nos vamos de cabeza y los proyectos se nos caen? Porque muchas veces desconocemos esta parte o se nos olvida que usted como ingeniero de informática, por eso la ingeniería se parecen tanto todas, usted va a tener que tener, que usted tiene una arquitectura, usted debe conocer la arquitectura de su proyecto. Por eso le mencionaba que usted tiene que analizar cuál va a ser la función de ese software, cuál va a ser la usabilidad, cuál va a ser el mantenimiento de ese software. ¿Por qué? Porque ese diseño previo, usted tiene que saber cómo van a trabajar las partes entre sí. ¿Dónde va a estar mi base de datos alojada? Si va a ser por vía red, si va a estar en una nube. Yo tengo que conocer. ¿Para qué? Para partir de ahí, no es lo mismo que usted programe para un servidor que se va a utilizar de manera local a un servidor que va a estar en un network, en una red, un servidor que va a estar en la nube. O sea, es totalmente diferente. O vamos a ver la capacidad, la cantidad de usuarios que van a estar recurrentes que van a estar utilizando ese sistema. O sea, yo tengo que saber esa arquitectura. En ingeniería de software 1, lo que estaban conmigo, yo les mencionaba que muchos de ustedes van a una compañía, hacen un levantamiento y yo te vendo ese software. No, yo te lo hago eso vamos a poner un ejemplo, yo te lo hago eso en $3,000. Perfecto. Tenemos otro software, por decirlo así. Ya, tú le dijiste al cliente $3,000. Él acepta. Llega el día de la implementación. Pero tú no sabías que él tenía todavía una Pentium 4, 2 GB de RAM y tenía Windows XP. Pero tu sistema no funciona ahí. ¿Qué hacemos? Pero entonces yo necesito también un servidor de tales capacidades para lo que el cliente quiere. Pero entonces ahora el cliente tiene que invertir $10,000 en hardware para que su sistema de $3,000 funcione. Pero él no contaba con esta parte. O sea, ya tú tienes tu software, está funcionando, perfecto, probado, hace todo lo que el cliente pidió. Pero ahora el cliente no tiene esto, el cual tú no lo tomaste en cuenta en el momento de tu implementación. Tú no sabías realmente lo que él tenía, cuáles máquinas. O sea, esa parte, por eso es tan importante ese levantamiento. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, o sea, cuando usted habla de arquitectura, o sea, usted se va vamos a decirlo así, se va de manera general, usted lo piensa, usted se fija en la estructura física. Pero ¿qué pasa? La arquitectura va más allá. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver lo que es como vamos a ponerlo así, cada habitación, cada componente de ese edificio se integra entre sí. ¿Por qué? Porque acá en ingeniería usted trabaja con componentes o incrementos. Luego hablaremos de eso. Entonces, usted tiene que saber o tiene que pensarlo de la forma que dice, mira, cómo esta construcción se va a adaptar al ambiente. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de software, de un programa, un sistema, o sea, yo tengo que saber cómo sus componentes, sus propiedades externas y cómo se van a relacionar entre ellos. La arquitectura, ojo, no es el software operativo. ¿Qué me va a permitir a mí la arquitectura? Me va a permitir analizar la efectividad del diseño que yo quería. Me va a permitir visualizar alternativas de arquitecturas en una etapa previa, no después. Lo peor que te puede pasar es que tú comiences la programación, la construcción de un software
Y ya cuando tú estás terminando, te das cuenta que no era para esa arquitectura que tú debías trabajar. Porque ahí cambia todo. Y al mismo tiempo, esta arquitectura te va a permitir a ti reducir los riesgos asociados con la construcción de software. Entonces, ahí es que usted viene y tiene que analizar por qué es tan importante entonces la arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura me va a permitir a mí la comunicación entre todas las partes. O sea, la arquitectura me va a permitir a mí prácticamente, o va a resaltar las decisiones que van a tener un efecto profundo en todo el trabajo que yo voy a realizar en el desarrollo de ese software. Por eso es tan importante cuando hablamos de arquitectura, decisiones arquitectónicas, usted esté claro hacia dónde lo va a enfocar. ¿Por qué? Porque realmente usted va a tener varias. ¿Por qué? Porque los grandes sistemas siempre se van a descomponer en subsistemas. Usted va a tener siempre esto. Los grandes sistemas siempre se van a descomponer en subsistemas, los cuales le van a proveer de servicios. Pero yo tengo que saberlo. Yo tengo que tener controlado. ¿Por qué? Porque esa arquitectura que yo decida me va a afectar de manera directa. O sea, me va a afectar de manera directa. ¿Qué me va a afectar? Sencillo. Me va a afectar el rendimiento. Voy a tener rendimiento, la solidez que yo tenga en ese sistema, el grado de distribución, el mantenimiento. La buena noticia, bueno, que si usted sabe eso y tú comienzas a tomar en cuenta y dice, mira, yo me voy a enfocar, porque tú tienes que saber también hacia dónde yo llevo en arquitectura, cuál es el enfoque que yo le voy a dar. Rendimiento. Si el rendimiento es un requerimiento crítico, o sea, yo debo diseñar mi arquitectura para identificar las operaciones críticas, para darle más énfasis a esa parte crítica del negocio. O sea, yo lo voy a enfocar ahí. Es protección. Entonces, mi estructura yo la voy a enfocar o voy a utilizar una arquitectura que me ofrezca esa protección que yo necesito. Es seguridad, lo mismo. Voy a tratar de seleccionar una arquitectura que me ofrezca seguridad, disponibilidad, si es que va a tener mucho cambio durante el tiempo, o sea, debe ser mantenible. Entonces, esa arquitectura que yo seleccione debe ser flexible a los cambios, que me permita, que no me complique la vida al momento de yo realizar un cambio. Que era, profe, ¿se pueden obtener todas? Bueno, lamentablemente, entre ellas van a haber conflictos, pues yo tendré que decidirme qué yo quiero, rendimiento o seguridad. Y yo voy a querer solidez o mantenibilidad. Porque, vamos a decirlo así, entre ellas hay un conflicto de intereses que en ese momento, por eso es tan importante saber cuál es el enfoque que yo le voy a comenzar a dar a mi desarrollo. O sea, por eso le hablaba del tema del diseño. Yo tengo que saber, o sea, porque ese proceso, ese diseño arquitectónico, más bien, es un proceso creativo. ¿Por qué es un proceso creativo? Porque aquí es que usted va a comenzar, o sea, usted va a establecer en una empresa o va a diseñar esa arquitectura para satisfacer ¿qué? Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Todo va a estar basado ahí. Todo va a estar basado ahí. O sea, usted va a necesitar poder implementar y poder hablar de cada una de ellas.
Miren acá, a ver si lo tengo por acá. Sí. Cuando hablábamos de arquitectura de software, bueno, ahí había una pequeña definición. Dice, la arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporciona un marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación. O sea, esas son de las pequeñas cositas que yo tengo. La arquitectura permite analizar la efectividad del diseño para cumplir los requerimientos establecidos, considerar alternativas arquitectónicas en una etapa en la que hacer cambios al diseño todavía es relativamente fácil, reducir los riesgos asociados con la construcción del software. Entonces, hay un tema, cuando hablamos de arquitectura, siempre uno va a tener que mencionar los sistemas distribuidos. ¿Qué es un sistema distribuido? Es una colección de computadoras independientes que aparecen ante los usuarios como un único sistema coherente. ¿Por qué? Vamos a comenzar de esa parte. Una de las arquitecturas más utilizadas, por así decirlo, o por mencionarte algo, viene siendo la arquitectura cliente-servidor, que es la que usted está más acostumbrada a verla. Usted la puede escuchar, usted está acostumbrado, por así decirlo, que hablar que su sistema tiene que correr en un servidor. Pero ¿qué pasa con esa, vamos a decirlo así, qué pasa con esa, por mencionar algo, con esa arquitectura cliente-servidor? Yo debo de conocerla. Siempre mi proyecto tiene que basarse en esto, en yo tener un servidor y luego mis clientes. Debe ser esa siempre, esa es la única, por mencionar algo, es mi única alternativa. Tengo otras alternativas que pudiese utilizar. Entonces, esas son de las cosas que yo debo de comenzar a analizar. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas, demasiadas diagramas. Lo que ustedes vieron, o si lo mencionaron en Ingeniería Software 1, como lo mencioné ahorita, diagrama de estado, diagrama de flujo de datos, diagrama de comportamientos. Antes de yo comenzar a tomar una decisión de lo que yo voy a hacer. Entonces, es importante que usted sepa, aunque el modelo cliente-servidor, vamos a decirlo así, uno de los más utilizados, bueno, es importante yo saber que aunque lo tengo ahí, el modelo de cliente-servidor, voy a tener otros sabores también, obviamente, que tengo un modelo de repositorio, que, bueno, inconscientemente usted ha trabajado de esa manera, aunque yo tengo los datos almacenados en un lugar, pero muchas veces lo comparto con otras personas. Tengo la ventaja de que voy a acceder al dato rápido, pero también tengo la desventaja que fácilmente, si no llevo un control de versiones, se me complique la existencia, que esa es otra. Una pregunta acá, ¿quiénes han trabajado con Git? Vamos a utilizar los GitHub de ustedes. Que antes lo he Realmente, utilizado. sí, lo utilicé, Ajá. pero no muy de lleno. Fue algo Ok, breve realmente lo que estoy utilizando. chévere. Bueno, Yo lo he usado, pero muy breve. bien, en una de las clases entonces yo voy a invitar también, porque me gusta siempre invitar a estudiantes, que ya sé que lo dominan. Uno de los estudiantes, para que ustedes vean que no es una cosa del otro mundo. Yo invito a un estudiante de Guapa para que él mismo en vivo vaya explicando con ustedes, les diga la cuenta, cómo lo hacemos, porque hoy en día usted tiene que trabajar con eso. Usted ve que usted va, miren, una técnica yo lo doy a todo el mundo, usted busca oferta de empleos y yo veo qué es lo que me están solicitando. Y las herramientas que yo veo que más se repitan en la solicitud de un empleo, me concentro en esas. En la que usted vea que siempre le están pidiendo lo mismo. Dice, necesito programador que sepa esto, esto, esto. Yo busco 5 o busco 10. Lo que yo vea de las habilidades que más se repiten, entonces me concentro en esa porque yo digo, pero esto es lo que se está solicitando más. Y hoy en día, prácticamente, para un ingeniero informático, las cosas han evolucionado. O sea, todos sus proyectos usted tiene que trabajarlo con GitHub. O sea, acá usted va a tener que trabajar así.
¿Por qué? Porque ahí yo voy a dar cuenta quiénes trabajan y quién no. La documentación que se va a ir trabajando cada semana, también la vamos a trabajar vía un link que usted va a tener en Google Drive, para yo ver también quién trabaja y quién no. Por eso le digo que aquí no vamos a tener inconvenientes cuando trabaja un equipo. El que trabajó tiene nota, el que no, lo vemos. Porque siempre hay uno que siempre se le muere un tío, que trabaja. Aquí todo el mundo trabaja. Yo trabajo. Yo trabajo, estudio, tengo familia, también tengo tiempo libre. ¿Pero por qué? Porque hago una planificación previa. Y le doy prioridad a las cosas. Por ejemplo, ahora mismo yo me estoy preparando para una certificación que tengo que hacer. Bueno, ya yo lo sábados y los domingos, lamentablemente, ya no tengo ese tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque esas horas, ya tengo esas horas que quizás yo he utilizado para salir con unos amigos. Bueno, en este momento mi prioridad es esa certificación. Entonces, usted debe hacer lo mismo. Muchas veces uno debe sacrificarse para no tener resultados. Bien. O sea, cuando hablamos de arquitectura, como lo he mencionado, es importante cuando yo digo, ok, yo tengo una arquitectura cliente-servidor. Quizás la mayoría sabe que su sistema va a ir en un servidor. Entonces, ahí que viene la pregunta, ¿qué es un servidor? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Porque muchos se imaginan de que un servidor tiene que ser eh, una computadora. No tiene que ser. Un servidor muchas veces no tiene que ver con la capacidad. Un servidor tiene que ver, o como su nombre lo indica, me ofrece un servicio, ya sea de impresión, de base de datos, de archivos FTP, me ofrece un servicio. Él va a tener clientes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso es que es una de las arquitecturas que que se va a encontrar más. Pero ya cuando son proyectos grandes, vamos a tener otras arquitecturas todavía más robustas. Por eso cuando yo utilizo el modelo cliente-servidor, yo tengo que saber qué es lo que él me da. Porque recuerde que yo le mencionaba acá rendimiento, usabilidad, solidez, mantenibilidad, seguridad. O sea, qué es lo que mi cliente quiere al momento de yo desarrollar un sistema. ¿Qué es lo que mi cliente busca? Entonces, como dice aquí, esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa o servidor que le da respuesta. Es decir, yo voy a buscar un servicio. Yo voy a buscar un servicio. Eso es tan interesante. O sea, cuando hablamos de ese modelo cliente-servidor, por así decirlo, que es bien interesante cuando hablamos de ese modelo. O sea, los clientes pueden conocer los nombres de los servidores disponibles y los servicios que están proporcionados. Ahora bien, el servidor no necesariamente tiene que conocer al cliente. Yo te ofrezco un servicio, por ejemplo, Internet. Tú vas y busca la información que tú quieras. Ahora, yo no tengo que saber quién eres tú. Ahora, tú sí tienes que saber el servicio que yo ofrezco. O sea, yo voy a tener un conjunto de servicios y cuando te digo servicios, voy a tener servidores asociados y esos clientes van a acceder a ellos, a esos servicios. Es decir, si lo vemos desde este punto de vista, yo podría tener una granja de servidores. Servidor 1. Quizás, no necesariamente tiene que estar interconectado entre ellos, pero quizás tenga comunicación entre ellos. Servidor 1, servidor 2, servidor 3, servidor 4. Y aquí son mis clientes. O sea, yo puedo tener esto. Aquí tengo mis clientes y cada uno de ellos me da un servicio diferente. Y quizás entre ellos mismos yo puedo utilizar redundancia para un tema de rendimiento, para un tema de disponibilidad. Por eso es lo que yo voy a tener un conjunto de servidores ofreciendo servicios.
ya sea, como le mencioné ahorita, de impresión, base de datos, FTP, un servicio. Ahora bien, esos servicios, ¿quién lo va a requerir? Los clientes. Yo debo de conocer los clientes como servidores, no necesariamente tengo que saber quién es. Ojo con eso, no necesariamente. Pero si es un ambiente de seguridad, quizás, porque todo va a cambiar, ¿eh? Si es un ambiente donde yo voy a tener un dominio, donde voy a tener una seguridad, un ambiente de cliente servidor, yo quiero saber también entonces quién es mi cliente. Yo quiero saber. Entonces, ahí es que cambia un poquito. Dígame, Lisaul. Profe, Ajá. vamos a desarrollar un software, o sea, completo, hasta un punto, No, utilizando Git, pero, o usted va a poner algo no, diferente. no, mira, acá realmente, miren, anteriormente yo, como yo mencionaba al inicio, las materias anteriormente eran un poquito teóricas, la verdad. Y luego un grupo decidimos realmente tratar de que ustedes prácticamente obligarlos a ustedes a programar, porque si no lo obligan, lamentablemente la mayoría no lo hace. La idea acá viene siendo el diseño de la base de datos, sí, prácticamente tiene que estar muy completo. Pero cuando el diseño, por ejemplo, de algunas pantallas, sí, tiene que estar la del menú bien diseñada, obviamente, pero ya funcionando el proceso principal. El proceso principal. Si vamos a trabajar con un sistema de algún servicio que usted va a dar, bueno, que el servicio funcione. Usted va a hacer un sistema de helpdesk, bueno, que ese helpdesk me haga un ticket, yo pueda tirar un reporte y yo pueda consultar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evaluar mucho el tema del tipo de campo que usted utiliza, las validaciones que tú le vas a utilizar, porque aquí vamos a hacer prueba de caja blanca, prueba de caja negra. Entonces yo necesito ver la prueba de caja blanca, usted se le va a realizar su código. La prueba de caja negra usted se la va a realizar también, se la va a realizar al funcionamiento del software. O sea, sí vamos a hacerlo, pero yo no te voy a decir a ti que tú me vas a programar supuestamente de que todos los mantenimientos, vas a programar muchísimo. No, no. Prácticamente nos concentramos en esa parte para que dé tiempo, pero no, tampoco te va a trabajar solo, vamos a trabajar en equipos. Por el momento creo que de 3. Tengo que ver cuántos se quedaron o cuántos se agregaron más a la plataforma. Que creo que esta semana ya no se va a agregar más nadie. Creo que esta es la última semana que tenían de chance como para poder inscribirse, para que se actualice la plataforma. Pero si vamos a trabajar de esa manera. Esa es la idea. Va a haber una documentación que desde ya te estoy diciendo que, como dije, mañana fácilmente yo le voy a decir, voy a mandar una hoja donde se van a poner sencillo. Si yo dije que los equipos son de 3, eso está fácil. Usted va a poner su número de teléfono en una hoja que voy a compartir o por el WhatsApp, si el que quiera pone su correo para que se comuniquen o dan su cuenta de Telegram, como usted quiera, que no se le pueda contactar. Yo pongo las casillas, le digo la cantidad y usted simplemente, si ya usted se conoce con otra persona, bueno, perfecto. Usted se agrega con el equipo de trabajo que usted quiere. Si no, simplemente si yo con usted, somos un compañero, son 2 los compañeros que se conocen, bueno, usted pone un nombre de ustedes 2. Otro que no lo conozca ustedes, se agrega a la casilla hasta que completemos todos los grupos. Eso es lo que vamos a hacer porque las tareas, ¿por qué conviene? Porque la mayoría de tareas también vienen muchas tareas que yo las pongo en grupos. Y se le hace más fácil a usted también trabajar. Cada quien trabaja en una parte, interactúan, luego la presentamos acá en clase, porque vamos a tratar de ir viendo lo que usted va haciendo, obviamente, semana tras semana, para poder avanzar y que usted pueda trabajar y aprender. Profe, Ajá. cuando usted pueda y le dé tiempo, por favor, me gustaría, al menos a mí, que usted suba tal vez un documento con los requerimientos que usted va a pedir para la Sí, no, el implementación o el documento, desarrollo. sí, el documento, eso lo antes del domingo yo se lo subo, realmente. Hay una documentación ya previa que sí se trabaja siempre con esa documentación para la parte de documentación, sí ya está predefinida, que le voy a hacer algunos ajustes y luego hablamos para los requerimientos de ese software. Exactamente, para comenzar a trabajar. Bien. Miren, como le comentaba acá,
de esta arquitectura de cliente-servidor, como les dije, los clientes pueden conocer los nombres de los servicios disponibles, no necesariamente los servicios deban de conocer, los servidores deban de conocer a los clientes. O sea, la ventaja, vamos a decir, más importante del modelo cliente-servidor es que es una arquitectura distribuida. O sea, puede hacer uso eficiente de los sistemas de red. O sea, yo puedo utilizar muchos sistemas distribuidos. ¿Qué voy a tener de ventaja? Centralización de control. Es decir, como yo sé que está aquí, yo voy a poder prácticamente, poder, vamos a decirlo así, de tener más fácil el tema de mantenimiento, de los backups, si encontré clientes defectuosos, poder bloquearlos. Voy a tener escalabilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a poder aumentar la capacidad de los servidores por separado. O sea, puedo mejorarlos rápidamente porque puedo tener varios servidores. Tengo muchas consultas de correo, ok, yo necesito uno más poderoso. Lo cambio, o lo hago un tuning, le hago un upgrade y los demás no se van a ver afectados. Va a ser de fácil mantenimiento, obviamente, porque es un servicio que estoy corriendo ahí nada más. Ahora, ¿qué desventaja voy a tener? Puedo tener congestión de tráfico. Sí. La mayoría de personas, la mayoría de ingenieros no tienen mucho, los desarrollos de software no tienen mucho conocimiento de redes. O sea, muchas veces lo que hacen es que van a instalar su programa, vamos a ponerlo así desde este punto de vista. Yo tengo un servidor de una compañía, instalo mi software aquí. Este software lo van a tener, por ejemplo, le van a consultar a 20 personas. Y yo creo una carpeta compartida y se la comparto a cada cliente. ¿Qué pasa? Esos clientes van a generar consultas. No sé cuánto mega va a ocupar esa consulta. Si no tengo un buen ingeniero de redes que me haga un buen diseño de red, que casi nunca lo tienen las empresas porque sale costoso, van a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tengas una consulta se te va a estar saturando el tráfico de red. Siempre se te va a estar saturando. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo cantidades de informaciones o usuarios al mismo tiempo, trayendo informaciones, consultando la base de datos, quizás cuando viene a estar la misma tabla, y puede crear congestiones. Eso suele pasar. Por eso uno tiene que conocer, que por eso yo cuando doy, creo que la materia se llama software libre, siempre le enseño a usted a trabajar, a crear una VPN, a hacer una conexión por Remote Desktop, para que ustedes vean que hay más opciones para tú trabajar una arquitectura, un diseño de software, para tú saber ofrecerle al cliente para que tu software corra de la manera más segura y más óptima. Es importante que usted comience a investigar todas esas cosas. Anthony, ¿tenía alguna pregunta? Pregunta no, sino más bien con relación a lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, que en ese caso de las redes hay que tener mucha cuenta porque se topará el caso de que muchas empresas y muchos ingenieros en software se van a topar con ese caso, de que la empresa, la red la estructuró, por decirlo así, y fue una experiencia personal, un electricista. Para ponerle, casi siempre. Y pueden toparse con el tuyo como con el que yo me topé, de que colocaron un switch afuera, en un registro que está afuera, prácticamente en la calle. Entonces son cosas que uno, si uno tiene conocimiento, la toma en cuenta y se la aclara al cliente y dice, no puedo trabajar en mi sistema aquí porque voy a tener la congestión con la red. No, y lo chévere es que ellos van y te toman el primer switch que vean. Ellos no saben si es a 10-100, ellos no saben si es a 100,000. O sea, las velocidades, ellos no la toman en cuenta. Ellos van a la tienda, compran un switch y lo pusieron. Y entienden que sí, que va a funcionar, sin saber el tráfico que yo voy a manejar por ahí. O sea, por eso es tan importante. Y lamentablemente, para ustedes, lamentablemente, se lo digo así, la mayoría de compañías no tienen un buen diseño, porque como menciona Anthony, casi siempre es un electricista que tira los cables. Porque ellos entienden que tirar los cables y va a funcionar. Y eso no es así. El mundo de las redes o sea, el área de las redes es un mundo, un tema que se maneja de QoS,
bloqueo de tráfico, prioridad a algunos tráficos, o sea, es un mundo. Pero lamentablemente la mayoría de compañías no cuentan con ese servicio. Lamentablemente. Por ejemplo, mira, yo tengo una compañía, se llama Darkonet, que nos dedicamos a eso. Y a cada empresa que yo voy a hacer una auditoría, a veces me toca hacer... Y mira, casi siempre cuando voy a una compañía, cuando llego por primera vez es por auditoría informática, que alteraron algo en la base de datos, que se conectaron y estaban manipulando la computadora del jefe. Muchas veces hay que hacer un análisis forense. Aunque ustedes no lo crean, o sea, en ingeniería informática se hace análisis forense. Cada computadora deja rastros. Tú tienes que ir al visor de eventos, a los registros, verificar todos los cambios que ocurrieron en esa computadora para entregar un informe, como si fuera una investigación criminal, así mismo. Es bien interesante realmente esa Profe, área. escúcheme, y lo lindo del Ajá, caso es que si la borran ahí, que sea sospechoso, de verdad. exactamente. O sea, que realmente cada vez que me topo con esa, y me duele en algunas compañías que tienen ingenieros, y a esta altura de juego tienen todavía Windows Equipo instalado, no le informaron a la importancia a su empleador, decirle, mira, y si tu empleador no lo quiere actualizar, mándale un correo diciéndole el por qué, ya usted dice que este sistema operativo ya no tiene soporte, que usted recomienda que se cambie para evitar por temas de seguridad. ¿Por qué? Porque si pasa algo, él se le va a olvidar que usted le dijo eso. Porque como tiene un correo ahí, la constancia, dice, no, yo te lo advertí, que podía pasar. O sea, por eso es tan importante. Saúl, tiene la palabra. Sí, profe. Primero, se quería preguntarle si importa el lenguaje a la hora del desarrollo. Realmente no. O sea, bueno, si Segundo, aquí habría que ver el equipo que tú te has formado, porque yo sé que la mayoría de acá maneja C Sharp. si usted supiera que yo lo manejo un poquito, pero estoy enamorado de Python. Ah, bueno. Tendríamos que verlo ahí Este, entonces, porque lo demás no sé si manejan Python. Por ejemplo, a mi lenguaje viene siendo Python también, sí, a mí me realmente. encanta Python. Entonces, incluso estoy haciendo un curso de desarrollo en backend con Python. Chévere, chévere. No, podríamos Este, ver eh, entonces contigo esa parte ahí. Eso es un segundo, estoy trabajando, profe, estoy en la calle. No, está bien, está bien. Eso es por ese lado. Por otro lado, concerniente a lo que usted está hablando ahora mismo, tengo un amigo que le pasó un caso en el cual lo despidieron y lo demandaron incluso por incumplimiento a su contrato de trabajo. ¿Qué pasó? Él tenía que hacer un backup porque iban a como a reestructurar algo así, no me acuerdo bien cuál, el por qué tenían que hacer el backup. Pero ¿qué pasa? Que había una PC la cual tenía unos datos sentimentales de los dueños de la empresa. Y él, obviamente, como no eran datos de la empresa, o sea, los datos que había eran fotos y videos de los dueños compartiendo y cosas así, no eran algo muy relevante, no lo tomó en cuenta. Al no tomarlo en cuenta, cuando se hizo el formateo que no se salvaron los datos, cuando preguntaron por esos datos, no pasaron 15 días y ya lo despidieron por eso. Entonces hay que tener pero mucha cuenta con eso. Y Eh, salvaguardarse no está de más, porque como usted dijo, usted le manda un correo porque si pasa algo y el dueño se le olvida que usted le dijo eso, puede hasta demandarte por eso mismo. Eso es así. Mire, los backups, la mayoría de ingenieros se lo olvida. O sea, la mayoría de ingenieros se le olvida la importancia de los backups. No sé por qué también. Me he topado mucho ese caso. Y tú no se imaginas lo costoso que sale cuando se da un disco duro, recuperar una información. O sea, te cobran por giga y no son 2 pesos. Sale carísimo. Se lo digo porque me he ido a empresas así mismo. Se dañó el servidor. A mí me pasó a una cooperativa. Ellos tenían un solo servidor, todos los estados financieros, todos los préstamos, un servidor. Mi gente,
un virus. ¿Por qué? Porque no tenían bloqueo de nada, todo el mundo entraba a cualquier página, inclusive el servidor navegaba. Me llaman cuando llego, tremendo virus en la red completa. El servidor no subía, se corrompió el sistema operativo. Su empresa dependía de eso, que ese servidor funcionara. Su empresa dependía de eso. ¿Por qué? Porque había un ingeniero que en ningún momento le dio, y lo peor de todo, que ellos decían, pero ¿por qué tú no me dijiste que eso podía pasar? Le decían al ingeniero, ¿por qué tú no me dijiste que comprara otro servidor como backup? Porque las operaciones, por eso sucedió viernes y sábado no pudieron trabajar. Aparte de que si eso no se hubiese podido recuperar, prácticamente esa empresa quebraba. Porque ellos tenían ese solo servidor en esa base de datos. Luego que sucedió eso, cartera abierta para invertir. Porque también suele pasar que tú les recomiendas y ellos muchas veces no quieren invertir, pero cuando no lo quieren hacer es bueno que tú mandes un correo para que tú te puedas proteger como ingeniero. Anthony, usted me iba a comentar algo. No, claro, por ejemplo, con esa cuestión de los backups, y es una cosa que yo agradezco, que hasta el momento estoy trabajando algo cercano al área. Yo mismo he pasado por muchas experiencias de accidentes que suelen pasar, de información que se pierde. Y eso es realmente algo sumamente delicado, y más cuando se tratan de los servidores de una compañía. Porque mire, cuando es, incluso hasta la misma computadora de la contable en sí, que tiene todas esas nóminas, que fue un caso que me pasó a mí, que un compañero de trabajo accidentalmente borró los datos de la contable de una empresa X, eso es algo realmente que hubo que coger lucha con eso. Entonces, Bueno, realmente, no, está bien ya. no, mira, no, realmente, mira, como tú mencionas, muchas veces uno se preocupa por los servidores y se le olvida del usuario final o del cliente final. Que esa contable, esa de recursos humanos, tiene documentos sensibles que hay que proteger también. Por eso muchas veces bueno, algunas compañías le ofrezco servicios también así mismo de monitoreo, donde yo te instalo un open source ahí, un software que te está monitoreando que la memoria arranque, el disco duro, que da alarmas si la computadora se está calentando, si un disco duro ya se va a dañar. ¿Por qué? Porque cuando un disco duro se dañó y se dañaron los sectores, hermano mío, si esos platos sufrieron, difícilmente tú puedas recuperar esa información, pero muy, muy difícil que tú la puedas recuperar. Por eso ustedes ven que esas cosas, ustedes dirán, pero no, acá este disco duro, que la mayoría de empresas lo trae acá a República Dominicana usado. ¿Por qué será? Es que cuando son de una empresa, donde ellos entienden ya que ese disco duro cumplió su ciclo de vida y lo quitan y ponen uno nuevo. ¿Por qué? Para evitar perder su información. O sea, por eso a muchos de nosotros nos pasa eso, que cuando un disco se nos daña, y el disco duro avisa cuando se va a dañar, la computadora comienza a ponerse lente, cualquiera que la gente entiende de que es virus o memoria RAM. Y casi siempre el disco que te está avisando, oye, me voy a dañar. Cuando voy a copiar un archivo dura mucho, para abrir un programa dura mucho. Casi siempre el disco duro. O sea, tenga eso en cuenta. Bueno, continuando acá, otra de las arquitecturas que quería mencionarle viene siendo arquitectura de objetos distribuidos. Como dice aquí, los objetos se distribuyen a través de varias computadoras en una red y comunicarse a través del network, que viene siendo esto que está acá. ¿Qué yo tengo? Voy a tener un objeto que donde voy a tener aquí mi sistema o mis servicios. Viene siendo, póngalo así, para que usted entienda. Yo estoy aquí con un americano, yo hablo español y aquí tengo mi traductor. Entonces, mi comunicación va a ser a través de acá. Esta va a ser mi comunicación. Que también suele pasar mucho. O sea, esos sistemas distribuidos donde yo voy a tener, fíjense, yo voy a tener una granja de servidores, los cuales van a venir muchas peticiones. Y el que esté disponible es que me va a ofrecer ese servicio. O sea, este que está acá, es que sabe, perdón ahí, vamos a buscar, ok. Este que está acá es que sabe cuando yo tengo una petición de aquí, ok, dime, ¿hacia dónde lo envío? ¿Quién está disponible?
o quién es que tiene ese servicio. Ya yo te estoy optimizando, vamos a decirlo así. Te voy a ofrecer todavía más servicios, quizás de una manera más rápida. Te voy a ofrecer también seguridad. Te voy a ofrecer mucho procesamiento. ¿Por qué? Porque yo voy a tener ya un clúster de servidores. Yo voy a tener un clúster de servidores, que son de las ventajas que voy a tener. Pero acá, su desarrollo cambia. Al momento que usted diga, mira, voy a desarrollar este software, pero va a trabajar en arquitectura de objetos distribuidos. Ya usted sabe que usted va a trabajar un software donde se va a subdividir, donde va a tener subsistemas, que va a trabajar con componentes, que debe de integrarse, donde usted va a tener que crear APIs para que yo de aquí fácilmente yo quiera extraer informaciones de este servidor. Ah, yo tengo un servicio, sí, lo tengo acá, pero para yo completar necesito una información que tiene esto. ¿Cómo va a comunicar entre ellos? O sea, hay un mundo ahí que usted tiene que comenzar a conocer de cómo funciona esto. Arquitectura peer-to-peer. ¿Usted alguna vez ha utilizado esa arquitectura? La peer-to-peer. ¿O la ha escuchado? La arquitectura peer-to-peer. Yo le garantizo que todo el mundo prácticamente lo ha utilizado. Creo que sí. Bueno, yo Romero. nunca lo había escuchado, ¿no? Ese tipo de arquitectura la usaba el programa que uno usaba para descargar música, yo creo que el Ares. Ares. El Por, LuTorrent, el BitTorrent. por eso digo que yo le apuesto que todos ustedes la han utilizado, porque ustedes son todos piratas. De ese. Usted paraba descargando películas, descargando. ¿Ustedes recuerdan antes cuando no había streaming? Todo el mundo era Ares descargando su música. Usted Eso sí, recuerda que usted caía con virus. veía. Exactamente, veía un talano que siempre estaba descargando su música. Lo mismo pasa con un torrent y tu máquina se llenaba de virus. ¿Por qué? Porque acá, como dice, miren, fíjense en esto acá, una forma coloquial de referirse a las dominadas redes entre iguales. En estas redes no existen ni ordenadores, clientes, ni ordenadores que hagan de servidor. O sea, yo soy el cliente y yo soy el servidor. Por eso ustedes veían que usted la enviaba, usted podía descargar, pero también otras personas podían acceder a su computadora, como quien dice, o más bien un servicio. Pero ahí era que venían los problemas, porque muchas veces usted no tenía ningún firewall, los puertos de su computadora usted no le daba la importancia necesaria para asegurarla. O sea, casi pocas personas se preocupan por el tema de la seguridad. Quedaban como sin Había una protección. forma de cuando uno tenía ese tipo de programa, bloquear que otra, o sea, no, deshabilitar la función de que alguien más descargara sin permiso. Solamente uno podía. Exacto. Y si uno no quería compartirlo, decía que no lo compartía. Exactamente. Sí, O sea, ahí. pero eso lo sabe con permiso. Pero eso lo sabe uno que tiene conocimiento de lo que es sistemas operativos, de lo que es ciberseguridad y ese tipo de cosas. Pero en los tiempos en los que yo usaba Ares, o sea, prácticamente uno daba todo a aceptar, uno no leía nada. Sí, ¿Entiendes? todo que sí. No tenía ningún tipo de conocimiento de lo que se podía, de lo que otra gente podía hacer a través de tu computador. Y yo miraba que el internet funcionando, sí, la carga. Yo, ¿qué diablo lo voy a enviar? Cuando yo voy, que veo a R1 descargando el palo, cancelo una vez. Miren, ese tipo de arquitectura realmente surgió en una universidad que querían compartir archivos entre los estudiantes. Y luego comenzaron a implementarlo para el tema de discografía. Esas compañías tuvieron muchísima demanda. ¿Por qué? Porque yo venía en una discografía, la subía y te permitía que tú me la descargaras y que otra persona la tuviera, pero no tenían autorización. Pero yo sabía que tú tenías tu central y yo iba y te demandaba y tú tenías que cerrar tu compañía. Pero ¿qué pasa? Luego, cuando ya yo la distribuyo a nivel del mundo, ¿cómo controlaba eso? No había forma. O sea, ahí me ganaban ellos. O sea, cuando hablamos de peer-to-peer, todos los dispositivos están conectados a la red y van a actuar como cliente
y servidor al mismo tiempo. O sea, mucha gente entiende que esta arquitectura viene siendo como una variante de la arquitectura cliente-servidor, porque usted recuerda que yo tengo un cliente y yo tengo un servidor. Pero ya acá usted se maneja de una forma diferente, porque cada quien es su propio cliente y cada quien es su propio servidor. O sea, yo soy mi cliente, yo soy mi servidor, que yo voy a funcionar, voy a adquirir tu servicio, pero también yo te voy a ofrecer servicios. Yo voy a tener mi sistema peer-to-peer, donde puedo tener también dentro del peer-to-peer una clasificación. Yo puedo tener, por ejemplo, los servidores totalmente descentralizados, o puedo tener también algunos servidores centralizados. O sea, yo puedo tener acá a un servidor y que todo el mundo también, tener muchas personas que me estén utilizando. Así de sencillo. Pero también yo pudiese tener un servidor, vamos a poner, centralizado, donde yo te ofrezca servicio, pero también tú como cliente tenga algo que ofrecer a los demás. Los híbridos que podamos comunicarnos entre todos. Ahora, ¿qué ventaja va a tener? Obviamente alta escalabilidad. Porque mientras mayor gente yo tenga, mayores recursos voy a tener. Tolerancia a falla. ¿Por qué? Porque si se me cayó este de aquí, otra persona, ¿qué hace? Ah, se me desconectó de ahí. Usted lo veía cuando estaba descargando una canción. Usted veía una lista de usuarios. Esos usuarios eran servidores que a veces se apagaba la máquina. ¿Qué hacía él? Él se iba siempre porque tuviera mejor ancho de banda para descargar. Si la apagaban, sencillo, se iba a otra. Y así sucesivamente. La descentralización que tenía, la privacidad, equilibrio de carga. Desventajas, obviamente alta complejidad. Porque para desarrollarse es bien complejo. Porque usted va a tener que crear aplicaciones que funcionen tanto como cliente y servidor. Y casi siempre cuando usted hace una, obviamente usted la hace para ofrecer un servicio. Entonces, no es fácil usted desarrollar una aplicación que funcione como cliente y servidor y también usted garantizar que van a tener búsquedas eficientes. O sea, es bien complejo. El control, cómo usted va a controlar, cómo usted va a administrar esos recursos para que no falle. Y sobre todo la seguridad. ¿Por qué? Porque realmente tiene muy poca seguridad. Porque quiere decir que en cada casa, en cada hogar o en cada punto que yo tenga, yo tendría que montar una estructura de seguridad que es realmente bien, bien costosa. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la seguridad? Porque sale cara, la verdad, tengo que decirlo. O sea, desde que yo hice un diplomado en Cybersecurity, exclusivamente de ética hacking, desde que yo lo hice, yo compro las aplicaciones. O sea, para yo instalar una aplicación en mi celular, yo tengo que conocerla y saber que está bien valorada. ¿Por qué? Porque sé lo sencillo y lo fácil que es tú vulnerar la seguridad de cualquiera, sobre todo los servidores. Yo me concentro mucho en ese tema de seguridad porque sé lo fácil que es tú vulnerar. Y acá tú vas a un food shop cualquiera, o la mayoría, por así decirlo. Te da la clave de Wi-Fi, tú te pones a escanear ahí y fácilmente tú te entras a los servidores que ellos tienen o al programa de venta. ¿Por qué? Porque realmente no le dan importancia. Anteriormente no era tan peligroso. Te voy a decir por qué anteriormente no era tan peligroso. O la gente no se preocupaba, porque quizá algunas personas avanzando en Estados Unidos, eh, Alemania, China, te podían hacer daño. Y ellos ni sabían dónde estaba República Dominicana. Pero actualmente cualquier persona te maneja lo básico de cybersecurity o de ética hacking o de algunos ataques básicos. Entonces, por eso ya tú tienes que comenzar, lo que tienes en compañía, comenzar a pensar en la seguridad, porque ya es demasiada información a todo público. Demasiada. O sea, yo voy a saber cómo atacarte, cómo corromperte. O sea, por eso yo debo de aprender a protegerme. Y usted como informático, que eso suele pasar, sabe que usted es responsable de la seguridad y de la auditoría de esa base de datos.
cuando usted ve un sistema completo de una compañía. O sea, es su servidor, usted tiene que garantizar por lo menos lo mínimo de seguridad, usted tiene que saber. ¿Por qué te digo eso? O conocer a alguien que sepa. O ponerlo en el costo y presupuesto de que te implementen seguridad en ese servidor. Porque después, todas las, vamos a poner las anomalías que puedan ocurrir con tu sistema, el responsable eres tú. Si tú no tienes una auditoría en tu sistema de seguridad y tú permitiste que la cuenta por cobrar cualquiera lo pudiese cambiar, Se, o no le se pusiste una está clave, yendo la voz, profe. No sé si es el internet suyo o no el me mío, escuchan bien. pero se entrecorta. A ver, los demás, O sea, no sé si es el internet suyo o Yo es lo el oigo mío, bien. pero a veces se escucha entrecortado. Lo estoy pues creo que el escuchando tuyo. bien. Ah, no, pues sería el tuyo, Víctor. Ya me confirmaron 2 personas que me escuchan bien. De escucharlo bien, yo lo escucho bien, pero a veces la voz se va. Ah, bueno. Bien. Entonces, miren, acá, como les digo, nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta ese tema. Cuando hablamos de cybersecurity, o cuando hablamos yo como ingeniero de software, por lo menos lo básico yo tengo que manejar de cada tema, por lo menos lo básico. Yo no voy a decir que usted sea el mejor, no, el mejor en una área. Si usted va a ser programador, programa, sea duro. Que cuando yo diga, necesito una gente para un desarrollo web, fulano es duro en eso, lo necesito para el proyecto. Pero no importa el área que usted se vaya, al final usted va a tener que programar. No importa el área. Redes, actualmente hay que programar muchísimo. En data center también. En todo lado hay que programar. Que no sea la misma lógica de programación, por así decirlo, que si voy a desarrollar una aplicación web a un scripting, es diferente, pero al final tengo que planificar y tengo que tener buena lógica y tengo que programar. O sea, al final tengo que programar. Miren, hay otros temas, pero lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, para no alargarla tanto. Como les dije, para culminar, la clase que viene, la tarea que yo le puse, la vamos a tratar de conversar. Vamos a, entre mañana es jueves, viernes. Bueno, entre jueves, viernes y sábado, yo voy a estar preparando ya los requerimientos del proyecto para subirlo, para que ustedes comiencen a trabajar desde ya. Como le dije, mañana voy a subir una hoja de Excel para que así formen los grupos, pongan los contactos. Yo sé que a la mayoría no le gusta trabajar en equipo, pero yo lo voy a monitorear. Tienen que aprender a trabajar en equipo. O sea, no tienen de otra. Tienen que aprender. Porque vuelvo y les repito, en la vida real hay que trabajar en equipos. Lamentablemente, aunque a usted no le guste, es así. Dígame, Anthony. Con relación al horario de las clases, que se quedó que se iba a verificar para ver si iba a seguir los domingos No, normalmente o no, seguirían los los... domingos. No, mayormente son los domingos. Lo que pasa es que esta materia realmente, siendo honesto, la asignaron tarde, la verdad. Entonces,